Seguimos en el estudio de Romanos, como les decía, Romanos capítulo 1, versículo 9, es el versículo de estudio el día de hoy. Hemos entrado, recuerden, a una serie, una miniserie que va desde el versículo 8 hasta el versículo 15 del capítulo 1, que he titulado Marcas del Servicio Espiritual. Así he titulado esa sección. Hace 8 días entramos al estudio de ellas en el versículo 8 y vimos de manera específica lo que tiene que ver con el espíritu agradecido. Esa es la primera marca de un verdadero servicio espiritual, de alguien que realmente ha conocido al Señor y desea servir al Señor y a su iglesia, y es un espíritu agradecido. Y como vimos en aquella oportunidad, este espíritu agradecido no puede venir de otra manera, sino obviamente gracias a la relación que el creyente disfruta con Cristo mismo y con Dios como Padre. Pero en el día de hoy vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ir al versículo 9 de Romanos 1. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El tema específico del día de hoy pues va a ser un espíritu comedido. Esa es otra marca del servicio espiritual verdadero, un espíritu comedido. La segunda marca entonces del verdadero servicio espiritual que puede observarse aquí y que Pablo ejemplificó con su propia vida es un espíritu que se interesa comedidamente en los demás. No lo hace a fuerzas, lo hace comedidamente. Aunque él estaba agradecido por lo que se había logrado y se estaba haciendo en la obra del Señor, él también tenía un interés profundo en equilibrar esas cosas con lo que aún faltaba por hacer. Si ustedes recuerdan, hace 8 días vimos cómo Pablo halagaba a los romanos, ¿verdad? Por la manera como su fe se había divulgado por todo el mundo, ¿recuerdan? Dijimos que en realidad esta iglesia tuvo un impacto enorme en todo el mundo conocido. Y gracias a su fe, ¿no es cierto? A su fe que obraba por el amor. Sin embargo, aun cuando Pablo da gracias a Dios por todo lo que esa iglesia estaba haciendo, también él sabe que hay cosas que todavía faltan por hacer. Es decir, aquí está la idea de que definitivamente mientras estemos en esta tierra, nunca va a haber una iglesia perfecta. Eso es importante. Mientras estemos en esta vida, no vamos a encontrar una iglesia perfecta. Y es lo que Pablo va a hacer mención aquí, a partir del versículo 9. Así que vamos a ver rápidamente, o en el día de hoy vamos a ver 2 cosas. En primer lugar, vamos a ver la disposición de Pablo en servir a Dios, y en segundo lugar, la disposición en servir a todos los cristianos. La disposición en servir a Dios y la disposición en servir a todos los santos. Así que vamos en primer lugar a ver la disposición en servir a Dios. Vamos a verlo en Pablo, por supuesto, y vamos a irlo aplicando a medida que vamos exponiéndolo. Aquí es donde Pablo introduce esa frase clave de los versículos 8 al 15, en el versículo 9 específicamente. Dice el versículo 9, menciona a Dios como testigo y dice, a quien sirvo en mi espíritu. Entonces vemos que en primer lugar el servicio de Pablo era ¿a quién? A Dios. A Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Esa palabra servir es una expresión que siempre se emplea en el Nuevo Testamento al hablar del servicio religioso.
Y por esa razón se traduce algunas veces como adorar o rendir culto. Es decir, es como si Pablo estuviera diciendo aquí a Dios a quien doy culto o a quien adoro, también se pudiera decir. A excepción de dos referencias al servicio de los ídolos paganos, el término se usa en referencia a la adoración y al servicio del Dios verdadero. La adoración suprema que un creyente puede ofrecer a Dios se da en el contexto de un servicio consagrado y puro de corazón. Esto es importante. La adoración suprema que un creyente puede ofrecer a Dios se da únicamente en el contexto de un servicio consagrado y puro de corazón. A Dios no lo podemos engañar, ¿no es cierto? Él conoce nuestros corazones. Recordarán ustedes cómo por medio del profeta Isaías le dice a la nación de Israel: hastiado estoy de sus sacrificios, ya no quiero que me presenten carneros y todas las ofrendas que ellos presentaban normalmente. Ahora, no es que Dios no lo hubiera ordenado en el antiguo pacto, Dios lo había mandado. Pero el punto es que de nada servía todo el culto, todos los rituales, todo el servicio religioso que ellos estaban presentando al Señor cuando sus corazones estaban lejos del Señor. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que la adoración suprema que un creyente puede ofrecer a Dios se da en el contexto de un servicio consagrado y puro de corazón. Como les digo, a Dios no podemos engañarlo. Él conoce y pesa nuestros corazones. El servicio piadoso requiere un compromiso total y sin reservas. Pablo sirvió a Dios con todo lo que tenía, empezando con la entrega de su espíritu. Esto es, permitiendo que el servicio fluyera como un deseo en lo más profundo de su alma. El texto lo dice, está hablando de que él sirve a Dios en su espíritu. Él lo estaba haciendo de corazón, no nomás para quedar bien con nosotros. En el capítulo 12 de esta misma carta, Romanos 12, él ruega a todos los creyentes, miren conmigo allá, versículos 1 y 2, por las misericordias de Dios, él ruega que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando allí de presentarnos a Dios como instrumentos de justicia y de presentarnos a nosotros mismos, como dice allí, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 1. Es nuestro servicio al Señor. Ahora, ¿cómo se logra tal devoción? ¿Cómo se logra que una persona se ofrezca a sí mismo en servicio espiritual al Señor? Bueno, versículo 2 de Romanos 12. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se logra esa devoción a Dios? ¿Cómo se logra un servicio espiritual a Dios? Bueno, aquí nos está diciendo que se logra por sobre todo por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es importante, hermanos. ¿Qué es lo que debe guiar a un creyente en su vida? No solo en su vida espiritual, sino en su vida cotidiana y en todo lo que hace. ¿Qué es lo que debe regir o guiar a un cristiano? ¿Sus sentimientos? ¿Sus emociones? ¿Lo que le dicte el corazón? Bueno, ya sabemos que el corazón es engañoso y perverso. Así que no podemos fiar en nosotros mismos. Nuestro corazón nos engaña continuamente y siempre nos inclina hacia lo que es malo.
Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se logra esa renovación de nuestro entendimiento? O cómo, otra vez, cómo debe vivir el cristiano esta vida. Bueno, el cristiano debe vivir esta vida a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que vemos aquí en el texto, por medio de la renovación de vuestro, o en este caso de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se logra esa renovación de nuestro entendimiento? Pues precisamente y únicamente en contacto con las Escrituras, con su palabra, con la palabra de Dios. Porque no podemos vivir esta vida agradable a Dios cuando nosotros somos guiados meramente por lo que nosotros creemos, por lo que pensamos, por lo que sentimos. Pero el cristiano es guiado por los principios de la palabra de Dios. De esa manera, entonces, cuando el cristiano entra en la comunión con el Señor de una manera continua y permanente, entonces su entendimiento es renovado. Y esa renovación lo lleva a que viva una vida agradable al Señor. O en otras palabras, a que rinda un culto o un servicio espiritual al Señor. Pablo usó una afirmación similar acerca del culto verdadero cuando escribió a la iglesia en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Ahí está hablando de quiénes son los de la verdadera circuncisión, ¿no es cierto? No los que lo hacen según la carne, sino los que en espíritu servimos o rendimos culto a Dios. Y ya vimos cómo es que sucede esto en Romanos 12, ¿recuerdan? Así que aquí en Filipenses está haciendo mención de lo mismo, del servicio, del culto que nosotros como cristianos rendimos al Señor de una manera continua y permanente. Esto es importante. Nosotros servimos a Dios, damos culto a Dios, no únicamente cuando nos congregamos aquí los domingos. No. El cristiano da culto a Dios o sirve a Dios todos los días de la semana. No es opcional. Es la realidad del cristiano. Todos los días da culto al Señor. Cuando sus compañeros de viaje, refiriéndome a Pablo nuevamente, cuando sus compañeros de viaje habían perdido todas las esperanzas de sobrevivir ante la feroz tormenta del mar Mediterráneo, cuando navegaban hacia Roma, el apóstol les alentó con unas palabras en Hechos 27, versículos 22 al 25. Dice: ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Otra vez la misma palabra, de quien soy y a quien sirvo, o a quien rindo culto, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo podía tener esa seguridad de que ninguno de ellos iba a perecer, porque el Dios a quien él servía y le daba culto ya se lo había comunicado. Pablo también pudo declarar a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo. Otra vez, la misma palabra. Noten que no me he alejado de la idea principal del texto. Estamos hablando de un servicio espiritual a Dios. Y estamos haciendo mención de varios de los versículos, de los textos en el Nuevo Testamento, donde se hace mención de la misma palabra y sus implicaciones. Aquí dice en 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo, o doy culto, o adoro desde mis mayores con limpia conciencia.
Debido a que él servía a Dios con un corazón sincero, Pablo ejercía su servicio con una conciencia limpia. Otra vez, volvemos a lo mismo de hace un momento. A Dios no podemos engañarlo. Si creemos que con venir a la iglesia y cumplir con ciertos requisitos religiosos, vamos a decir, y que con eso vamos a tener contento a Dios, a Él no lo engañamos, pero sí nos engañamos a nosotros mismos. Pablo podía decir con limpia conciencia que él rendía culto al Señor, que él servía a Dios. La adoración y el servicio de Pablo estaban conectados inseparablemente, porque su adoración era un acto de servicio y su servicio era un acto de adoración. Noten que como lo uno y lo otro son al final sinónimos. La adoración es un acto de servicio y el servicio es un acto de adoración. Son inseparables. Si realmente servimos a Dios, lo estamos adorando. Si realmente adoras a Dios, le estás sirviendo. Pablo pudo declarar, puesto que pareció que su joven amigo, refiriéndose a Timoteo, estaba tropezando espiritualmente, Pablo también exhortó a Timoteo en 2 de Timoteo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí Pablo también está animando a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, ¿a qué? A que sirva a Dios, a que dé culto a Dios. Esa palabra donde dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, está refiriéndose a que Timoteo está rindiendo un servicio al Señor, como un obrero. Dice, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. El servicio que Timoteo estaba dando en la iglesia de Éfeso, ¿cuál era? Pues la predicación de la palabra de Dios, precisamente. Y Pablo quiere asegurarse de que Timoteo rinda ese servicio o ese culto a Dios de una manera genuina y espiritual. Y unos cuantos versículos más adelante, en el versículo 22 de 2 de Timoteo 2, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Allí tenemos la misma palabra, servir al Señor, dar culto a Dios, con los que de corazón limpio adoran a Dios, también podemos decir. El servicio primordial de Pablo para Dios estaba relacionado con la predicación, ya lo sabemos, con la predicación del evangelio de su Hijo, el ministerio al cual el Señor le había llamado y al que dedicó todas sus energías y su aliento. Pablo rendía un servicio a Dios con limpia conciencia. Y la pregunta que debemos estarnos haciendo nosotros entonces es, ¿cómo es el servicio que nosotros rendimos a Dios? El culto que damos a Dios. Y de hecho pudiéramos hacer dos preguntas aquí. Una es, ¿lo hacemos de una manera constante? ¿De una manera permanente? ¿O nos esperamos al domingo a venir únicamente a adorar a Dios aquí? Esa es una pregunta que todos debemos estarnos haciendo. Y la otra pregunta es si el servicio o el culto que damos a Dios lo hacemos con una limpia conciencia. Estamos siendo honestos en nuestro servicio al Señor. Eso es lo primero. Pero ese servicio a Dios
en el caso de Pablo, como debe ser en el caso de todos, ese servicio a Dios incluía un interés profundo y personal por todos los que creyeran el Evangelio. El servicio de Pablo era un servicio primordialmente a Dios, pero no se quedaba únicamente en lo espiritual, sino que era mucho más abarcador que eso. Tenía un interés profundo y personal por todos los que creían el Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: su disposición en servir a todos los creyentes. Ya hablamos de la disposición de servir a Dios. Ahora hablamos de la disposición en servir a los creyentes. Otra vez, versículo 9 de Romanos 1. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él no estaba interesado en los santos de Roma debido a que hubieran sido sus convertidos, puesto que no lo eran. Pablo aún no había ido a predicar el evangelio a Roma. Eso lo vimos la vez pasada. Él no los conocía a ellos personalmente. Pero Pablo tenía un interés especial por los santos en Roma porque ellos eran hermanos que tenían el mismo Padre espiritual por medio de haber depositado su confianza en el mismo Hijo divino como su amado Salvador. Esa era la única razón por la que Pablo estaba dispuesto a servir a estos hermanos en Roma. Tal como él menciona varias veces al principio de la epístola, Romanos 1, versículos 10 al 11, y lo reitera también en Romanos 15, 22, él estaba escribiendo a la iglesia romana casi como un forastero para ellos, como alguien que no los conocía, porque pues era verdad. Él no los conocía personalmente. Sin embargo, el hecho de que él no los conociera en persona, eso no quitaba su intenso interés en los creyentes de ese lugar. Eso era todavía algo más extraordinario, ¿no les parece? Que Pablo estuviera dispuesto a servir a estos hermanos y de manera específica, como menciona el versículo 9, en sus oraciones, haciendo mención de ellos siempre en sus oraciones, aún sin conocerlos. Eso es algo sumamente emotivo y extraordinario de parte del apóstol. Quizás debido a que la mayoría de ellos no le conocían personalmente, Pablo aquí invoca al Señor como testigo de su amor e interés sinceros hacia sus hermanos y hermanas espirituales en Roma. Esto también es interesante. Quizás algunos pudieran pensar, bueno, pues eso dice de boca para afuera. Pero por si las dudas, Pablo quiere que ellos estén convencidos de que realmente él oraba por ellos todo el tiempo. Y la mejor manera de hacerlo es invocando a Dios como testigo. Y así es como inicia el versículo 9. Porque testigo me es Dios. Esto también es algo importante. Aquí, a modo de paréntesis, traer a Dios como testigo en una situación realmente importante no está mal. Podemos traer a Dios como testigo cuando estamos seguros de que lo que estamos diciendo es verdad. Y para respaldar un asunto de suma importancia, como era el caso de la oración que Pablo hacía por los hermanos de Roma. Él estaba poniendo a Dios por testigo. Él sabía que Dios, quien conoce los motivos reales y la sinceridad de cada corazón, estaría dispuesto a testificar en el sentido de que sin cesar Él hacía mención de ellos en sus oraciones. Y bueno, ¿quién mejor testigo que Dios? Porque al final de cuentas a quien hacemos nuestras oraciones es al Señor. Él conoce nuestros corazones, otra vez.
Pablo no estaba siendo redundante al usar al mismo tiempo las expresiones sin cesar y siempre que mencionan en el versículo 9. Miren cómo dice otra vez, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él no estaba usando estas palabras meramente como redundancia, sino que simplemente está expresando su interés con un doble énfasis, negativo y positivo. Sin cesar, negativo, y siempre en una forma positiva. Aunque él se regocijaba y daba gracias a Dios por su gran fidelidad, la fidelidad de los romanos, también sabía que aparte de la provisión continua, también sabía que aparte de la provisión continua de Dios, hasta la fe más firme puede flaquear. Y por eso no cesaba de orar por ellos en todo tiempo. Por lo tanto, aquellos santos estaban siempre en sus oraciones. Nunca fueron excluidos de su lista de oración. Y bueno, hace 8 días también terminábamos de esta manera, ¿recuerdan? ¿Qué tan presentes tenemos a nuestros hermanos en otros lugares, en otras iglesias, en otros países que quizás no conocemos, pero que también es nuestra responsabilidad orar por ellos? Aunque sea por diferentes razones, todo santo fiel necesita el apoyo en oración de hermanos creyentes en la misma medida que lo necesita el santo que no es tan fiel. Esto es importante y lo repito. Todo santo fiel necesita el apoyo en oración de hermanos creyentes en la misma medida en que lo necesita el santo que no es tan fiel. Y esto por una razón muy sencilla. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. El santo más fiel se debe únicamente a su unión con Cristo. Y por eso, todos los santos necesitamos el apoyo de las oraciones. Porque no importa que unos vayan más adelante que otros, todos estamos urgidos y necesitados de la misma gracia del Señor para vivir esta vida agradable a Dios. Esto es importante. Pablo aseguró esto a los santos de Tesalónica en 2 Tesalonicenses 1, versículos 11 y 12, donde dice: oramos siempre por vosotros. Otra vez, oramos siempre. Ven que es la misma expresión que usa en Romanos 1:9, ¿verdad? Oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Otra vez, no importa que un santo sea más fiel que otro. Al final de cuentas, ninguno de los dos puede agradar a Dios si no es por la voluntad de Dios. ¿Ven de qué se trata? Y Pablo por eso ora continuamente por los hermanos, siempre. Dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ninguno puede ser tenido por digno delante de Dios, pero Pablo por eso ora. Para que Dios los tenga por dignos. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo sabía que los cristianos en Roma y en Tesalónica y en cualquier lugar no podían hacer esto por ellos mismos. Y por eso le pide al Señor. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por eso Pablo hacía mención de ellos siempre en sus oraciones. Pablo estaba pidiendo cosas grandes, ¿no les parece?
cosas que los creyentes por sus propios medios no pueden hacer. Y por eso ora siempre al Señor, para que sean tenidos por dignos de su llamamiento, que saben que esto procede únicamente por la gracia y el poder de Dios. En su carta anterior, en 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol los había alentado a dedicarse precisamente a la oración incesante. Orad sin cesar. Es decir, orad en todo tiempo, siempre. Esto es un llamado a la oración, hermanos. Y es que no puede ser de otra manera, otra vez. Separados de Cristo, nada podemos hacer, ni el más santo de los santos. Por eso necesitamos el apoyo en oración de los hermanos. Y ellos necesitan nuestro apoyo también en oración. De igual forma aconsejó Pablo a los creyentes de Éfeso, en Efesios 6:18, que estuvieran orando en todo tiempo. Otra vez, una exhortación a la oración incesante. Que estuvieran orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. El Señor también nos invita a orar y velar, para que no caigamos en la tentación. Este versículo de Efesios 6:18 se encuentra justamente en el contexto de la guerra espiritual. Otra vez, vencer al enemigo, nada fácil, imposible más bien. Por eso, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando. Es decir, esto requiere sí, en parte un esfuerzo de parte de nosotros en orar al Señor todo el tiempo, de una manera continua y perseverante, dice el versículo 18, velando en ello con toda perseverancia y súplica, y agrega esta nota que es sumamente importante. Ahí dice, velando en ello con toda perseverancia, no solamente por ustedes mismos, dice por todos los santos. Esa es nuestra exhortación el día de hoy, nuestro llamamiento a orar los unos por los otros, porque todos estamos metidos en una guerra que es a vida o muerte, y que ninguno puede salir de ella victorioso por sus propios medios. Y sobre todo, que necesitamos la ayuda los unos de los otros. Sí, hermanos, no crea que las luchas que usted tiene durante la semana con sus pecados, no crea que usted está solo. Todos estamos en lo mismo. Pero lo mejor que podemos hacer precisamente para ayudarnos en esta guerra es orar los unos por los otros. Ese debe ser nuestro compromiso como hermanos. Y no solamente nuestro compromiso, como les dije al principio, esta es una marca del servicio espiritual verdadero. Este es el mejor servicio que podemos hacer a la iglesia de Cristo. Orar los unos por los otros. Casi al cierre de su carta a los romanos, Pablo implora, Romanos 15, versículo 30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Imagínense esto. El mismísimo apóstol Pablo estaba rogando que oraran por él. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decir que no necesitamos de las oraciones de los demás?
O peor aún, ¿quiénes somos nosotros que no nos atrevemos a orar por nuestros hermanos? Pablo necesitaba las oraciones de los santos. Y él no pidió oración por él mismo. Esto también es importante. Él no pidió oración por él mismo con razones egoístas. No es que, hermanos, necesito que me ayuden en oración para ver si es la voluntad de Dios de que compre un coche nuevo o algo así. No es por razones egoístas, ¿verdad? Sino por causa del ministerio, como dice versículos 31 y 32 de Romanos 15, para que fuese librado de los rebeldes que estaban en Judea y que la ofrenda de su servicio a los santos en Jerusalén fuera acepta, para que con gozo llegara a Roma por la voluntad de Dios. Ahora, no es que Pablo estuviera pensando únicamente en viajar, en vacaciones. No, los viajes de Pablo no se trataban de placer, por si acaso. Era el ministerio lo que estaba en juego. Y a expensas de su propia vida, como dice allí, ¿verdad? Para que sea librado de los rebeldes que estaban en Judea. Pablo pide a los santos en Roma que oren por él para que Dios le ayude y le abra puertas en su ministerio. Como ven, el mayor bien que podemos hacer como iglesia, hermanos, es orar los unos por los otros. Ese es el mejor de los servicios que podemos recibir los unos de los otros. Otra vez, debemos preguntarnos, así como lo hice hace un momento, si servimos a Dios o no, si damos culto a Dios o no de una manera continua. Ahora la pregunta es, ¿estamos sirviendo los unos a los otros? Y noten, no estoy hablando de que hagan nada extraordinario. No, simplemente se trata de orar los unos por los otros. Pero, ¿lo estamos haciendo? Ese es el mejor servicio que podemos recibir los unos de los otros. Los pastores orando por ustedes y ustedes orando por sus pastores. ¿Lo estamos haciendo? Esto es para todos, ¿no? Aunque Pablo no declara las peticiones específicas que estaba haciendo a favor de los cristianos en Roma, con cierta seguridad podemos suponer que eran similares a las que se mencionan en otras cartas. Y vamos a ver al menos 3 ejemplos, con la ayuda de Dios, donde Pablo ora de manera específica por otros cristianos. Y vamos a ver qué es lo que Pablo va a pedir por esos cristianos en esas iglesias. En primer lugar, el primer ejemplo, el primer caso que vamos a traer se encuentra en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19 dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Noten cómo empieza Pablo su oración, alabando al Señor. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Y esas 2 palabras, esas 4 letras, no hay que pasarlas por alto tan rápido. Dice, para que os dé. Pablo sabía, y precisamente por eso es que está orando. Pablo sabía que lo que iba a pedir era algo que los creyentes, volvemos al punto, por sí mismos no pueden producir. Y que por eso necesitan la ayuda de Dios, la provisión de Dios, para que os dé. Esto es un don de Dios, lo que Pablo va a pedir. Por eso ora al Señor.
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y aquí empieza, hermosa oración. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué oración tan poderosa. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pregunta. Cuando vienen las aflicciones, las dificultades y demás, ¿podemos nosotros sostenernos por nuestros propios medios? Imposible. Uno mira a las personas en el mundo cuando les llega la calamidad, cómo sufren, ¿no? Cosa tremenda, desesperante, angustiante, porque para ellos no hay consuelo. Esa es la diferencia, que para el creyente sí lo hay. Entonces, para el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es importante. Pablo ora al Señor para que seamos fortalecidos interiormente por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo somos nosotros fortalecidos interiormente? O únicamente teniendo esa relación con Cristo. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Sí, hermanos, tener una comunión permanente con el Señor Jesucristo es lo único que nos va a mantener en pie en medio de cualquier prueba, de cualquier circunstancia. Ahora, ¿qué más? Porque ahí no termina la oración. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Esta palabra es importante, ahorita les explico. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pablo dice o está afirmando que el propósito de mantener una comunión íntima, cercana con Cristo, es conocerlo a Él mejor. Comprender, como dice ahí, con todos los santos, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Es decir, de tratar de entender cuán grande es el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Miren, hermanos, una persona que no es creyente no saben de lo que estamos hablando ahorita. Esto no lo pueden entender. Esto se trata de aquellas personas que realmente han conocido y experimentado el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, es decir, que está por encima de cualquier conocimiento que el hombre pueda tener. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, para que seamos completos, para que no nos falte nada. Esa es la oración que Pablo está haciendo por los efesios. Que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Y cómo se logra eso? Se logra precisamente a través de una relación espiritual con Cristo. Para que en esa relación nosotros podamos comprender la anchura, la longitud, las dimensiones, cuán grande es el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y para que de esa manera, conociendo a Dios y conociendo todo su amor por nosotros, seamos plenos, llenos, satisfechos, porque ya con Cristo no tenemos ninguna necesidad.
Eso sí que es orar con profundidad. Pablo oraba para que aquellos santos fueran fortalecidos por el Espíritu Santo, que Cristo se sintiera como en casa dentro de sus corazones, que fueran llenos de todo el amor de Dios y que fueran perfeccionados en su verdad y semejanza. La pregunta es, ¿oramos así? ¿Oramos así por nosotros? ¿Oramos así por nuestros hermanos? Porque otra vez, esto no podemos hacerlo nosotros mismos. Por eso Pablo lo pide en oración. Porque él sabe que esto es un don de Dios. El poder entrar en esta relación y disfrutar de todas estas bendiciones, eso se logra únicamente a través de la oración. Pablo también oró por los filipenses. Filipenses 1, versículos 9 al 11. Pablo oró para que el amor de los creyentes abundara en toda ciencia y en todo conocimiento. Otra vez está esa palabra conocimiento, ¿sí se dan cuenta? La misma que utilizó en Efesios 3. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Aquí Pablo está diciendo que el amor de los filipenses abunde en ciencia y en todo conocimiento. Y esto es importante porque el amor de los cristianos no es meramente sentimentalista o superficial, ¿no? Que se basa únicamente en el trato con la persona. No, el amor verdadero se basa en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Cristo. Otra vez, Filipenses 1, versículos 9 al 11, ¿verdad? Que el amor de Cristo abunde en ciencia y conocimiento para que aprueben, aquí sigue diciendo, para que aprueben lo mejor. Por eso nosotros no separamos el amor del conocimiento o de la ciencia. Hay personas que creen que solamente es amor, amar a los hermanos, pero un amor sin conocimiento, pues no es más que un sentimentalismo superficial. Es un amor que no tiene raíz. Pero Pablo ora para que el amor de los filipenses sea verdadero, para que tenga conocimiento, para que aprueben lo que es mejor, a fin de que fuesen sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, demostrando así que estaban llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Ven la importancia de amar con conocimiento? Bueno, con conocimiento de Dios, ¿verdad? Con conocimiento de las Escrituras. Porque otra vez, cualquier otro amor que no tenga conocimiento de Dios no es más que algo superfluo, algo vano. Esa es la única manera de abundar también en frutos de justicia, como dice el texto que estamos viendo ahorita. Pero ahí no termina, vamos a ver un caso más en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Pablo también reconfortó a la iglesia en Colosas con estas palabras. Miren lo que dice, versículo 9. No cesamos de orar por vosotros. Otra vez, la oración es algo incesante. Ahora, Pablo dice que oraba sin cesar por los de Roma, por los de Tesalónica, por los de Éfeso, por los de Filipo, por los de Colosas. ¿No será que Pablo nos está mintiendo? No.
Pablo puso a Dios por testigo. Ya lo vimos hace un momento, ¿recuerdan? Es palabra de Dios lo que estamos leyendo. Pablo oraba por todos los santos. Por todos los santos. Los conociera o no personalmente. Pero Pablo oraba por ellos sin cesar. Esto es importante. Y por eso quise traer otros ejemplos de otras cartas, para que viéramos que lo que Pablo dice en Romanos no era algo únicamente con los de Roma. No, era con todos los santos en realidad. Dice, no cesamos de orar por vosotros y pedir, otra vez, ¿qué pide? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez allí la palabra conocimiento. Como que tiene importancia, ¿verdad? Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, para que el cristiano viva una vida agradable a Dios, lo más importante y lo primero que todo que debe tener es conocimiento de la verdad, conocimiento de Dios, conocimiento de Cristo, conocimiento de su voluntad. Como dice allí, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, si el cristiano tiene algo que hacer, sí, es ponerse a leer y a estudiar este libro. Tenemos tarea para toda la semana, ¿no les parece? Hay suficiente para estudiar. No debemos estar ociosos ni perezosos. Tenemos mucho por hacer. Bueno, dos cosas. Estudiar las Escrituras y orar. Orar los unos por los otros. Tenemos trabajo, hermanos. No podemos estar ociosos. Para que andéis, otra vez, miren cuál es el propósito de todo esto. Y si ustedes se dan cuenta, vamos viendo que todas las oraciones que hemos visto, todas están conectadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, el propósito es el mismo. Y lo que Pablo está pidiendo por los santos todos es lo mismo. Está pidiendo que todos seamos llenos del conocimiento, de la gracia de Dios, para que podamos vivir una vida agradable a Dios. Como les dije hace un momento, estamos en un contexto en el que estamos luchando contra el pecado, contra todos los enemigos en este mundo, y no podemos estar solos. Mira ahí otra vez, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Quién de aquí se puede parar y decir, yo agrado al Señor en todo? No podemos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Noten que esto de conocer al Señor no es algo de solo un momento. O de cuando me quede tiempo, ¿no es cierto? Ay, pastor, pero es que usted no sabe. Yo me levanto a las 5 de la mañana, arreglar a los niños, llevarlos a la escuela, después voy a trabajar, regreso a las 6 de la tarde, tengo que preparar la comida, tengo que alistar... Y no me queda tiempo. Bueno, pues algo anda mal entonces. Si no hay tiempo para tener comunión con el Señor, algo anda mal. Si no hay tiempo para orar los unos por los otros, algo anda mal. Quizás hay cosas que hacemos que no debiéramos hacer. Quizás no estamos repartiendo bien el tiempo. Quizás nuestro orden de prioridades es otro, ¿no les parece? Y por eso no hay tiempo. Bueno, no es que no haya tiempo, el tiempo lo hay. El problema es que nosotros lo mal usamos, porque sí hay tiempo. Noten que esto no termina.
para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pero Pablo está orando por los hermanos de Colosas estas cosas. La pregunta, vuelvo a repetirla, es: ¿oramos nosotros de esta manera? Son cosas difíciles, imposibles para nosotros. Ningún hombre puede cumplir los estándares de estas oraciones por sí mismo. Son cosas demasiado profundas las que Pablo está pidiendo por los santos, ¿verdad? Pero precisamente porque no podemos hacerlo por nosotros mismos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues orar. Orar al Señor. Orar los unos por los otros. El contenido de todas las oraciones de Pablo era espiritual, como se dieron cuenta. Él oró por creyentes individuales, pero también ofreció muchas oraciones por grupos de creyentes en general. Él oraba pidiendo que sus corazones quedaran entrelazados con el corazón de Dios, que su conocimiento de la palabra fuera completo y que su obediencia a la voluntad de Dios fuera perfecta. Miren, hermanos, algo que debemos tener en cuenta aquí es lo siguiente. Yo sé que mientras estemos en esta vida terrenal, nuestra obediencia a Dios va a ser imperfecta, porque estamos en lucha con nosotros mismos, con el pecado. Pero eso no quita el hecho de que debemos desear ser perfectos. Es la oración que Pablo hace por los santos en estas iglesias. Debe ser nuestra oración por nosotros y por todos los santos. Como vemos, el cristiano se rige por principios bíblicos, no por leyes humanas ni sentimientos fingidos. Pero es que no me dan ganas de orar, no me dan ganas de leer la Biblia. Lee la Biblia, ora. Sí, no es cuestión de si quieres o no. El cristiano se rige por principios bíblicos, no por leyes, eso es importante, no por leyes de hombres, pero tampoco por sentimientos. Por eso no permite que su alma le dicte lo que debe hacer o cómo debe vivir. Porque siendo el corazón más engañoso que todas las cosas y perverso, fácil puede caer o en un legalismo extremo como en un emocionalismo fantasioso. Pero el creyente verdadero vive guiado por la palabra de Dios. Como dijo Ricardo, esto no se lo copia a nadie. Qué difícil es esto, ¿verdad? De hecho, es imposible. Nosotros no podemos por nosotros mismos. No hay esfuerzo humano que alcance esos estándares de santidad y plenitud por sí mismo. De ahí la importancia de la oración. De ahí la importancia de servirnos los unos a los otros. Como les dije, no les estoy pidiendo nada extraordinario, nada extravagante. Bueno, no soy yo de hecho, sino el apóstol Pablo y al final de cuentas Dios mismo. Oremos los unos por los otros. Por eso el apóstol no escatima esfuerzo alguno en orar por todos los creyentes, no solo por los que conoce personalmente, sino aún por los que no conoce también, como el caso de los romanos, y pedir todas estas bendiciones espirituales. Eso sí es amor del bueno, es el mejor de los servicios que podemos rendir al Señor a favor de nuestros hermanos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos orando como el apóstol nos enseña? Todos lo necesitamos. Si hay algo que yo les puedo pedir a ustedes
precisamente es oren por mí. Y eso es lo mismo que debemos hacer todos, porque somos miembros todos los unos de los otros y nos necesitamos. Nuestra unión, hermanos, y no en vano nos llamamos hermanos. Nosotros tenemos un grado de intimidad con nuestra familia de sangre, ¿no es cierto? Con aquellos con quienes compartimos los momentos más importantes de nuestra vida, vamos a decir. Tenemos ese grado de intimidad con ellos. Pero hermano, nuestro grado de intimidad debe superar ese grado de familiaridad que tenemos con ellos. Porque nosotros ahora venimos a ser la misma familia, hijos de un mismo Padre. Y nuestro amor por los hermanos debe superar cualquier otro amor. Es más, debe superar el amor. Y claro, digo esto con cierto cuidado, pero es la realidad. Debe superar incluso el amor de pareja, porque al fin de cuentas el amor de la pareja termina en el momento que uno de los dos muere. Pero el amor de hermanos va a perdurar para siempre. Nuestra consanguineidad es mucho más fuerte y profunda que nuestra consanguineidad con nuestra familia en la carne. Y por eso nuestro servicio a los hermanos debe ser de la misma manera. Por eso no cesemos de orar los unos por los otros, incansablemente, que sea algo que tengamos presente siempre, siempre, como lo tenía el apóstol Pablo. Y pidamos cosas grandes, porque tenemos a un Dios grande, como las cosas que pedía el apóstol por estos hermanos. Ahí están las citas, yo se las puedo mandar si quiere, para que continuamente nos estemos refrescando a nosotros mismos qué es lo que debemos pedir los unos por los otros. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque aunque a veces es dura y nos toca, nos duele, sin embargo, después resulta ser buena, beneficiosa para nosotros, para nuestro bien, porque eso es lo que tú quieres para nosotros, nuestro mayor bien. Perdónanos, oh Señor, por nosotros rebelarnos contra ti, por darte las espaldas, servirnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestra concupiscencia, en lugar de servirte a ti, de darte culto a ti y de servir a nuestros hermanos. Oh Señor, perdónanos, te suplicamos por Jesucristo. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Danos ese amor por ti, para que también, Señor, nuestro amor sea con nuestros hermanos. Danos, Señor, esa gracia. Te rogamos como el apóstol Pablo, ayúdanos, llénanos de ese conocimiento que necesitamos para que podamos agradarte, podamos vivir vidas de adoración a ti. Te pedimos estas cosas, Señor, porque no las podemos lograr por nosotros mismos. En Jesucristo. Amén.